Nos metemos en el tema del COVID, si les parece, Muy bien, actualizando ¿cómo ahí no? las cifras de, bueno, de ayer, ¿no? Sí, Fíjense cómo... 13.891 análisis, se detectaron 1.348 nuevos casos, 26 están en CTI. Montevideo, Canelones y Rocha concentran la mayor cantidad de casos, Fíjense cómo va Claudia. aumentando día a día la cantidad de contagios. Esto Ujú. hace a las características que tiene la variante, ¿no? Sí, La la alta Omicron, ¿no? transmisibilidad. Sí, y en las últimas horas, Julio Pontet, presidente de la Ciudad Uruguaya de Medicina Intensiva, que nos acompaña vía Zoom. Julio, buen día, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días para todos. Ayer tuviste que, bueno, salir a aclarar el tema de las cifras. En algún momento se manejó un número inexacto respecto a los internados en CTI, vacunados y no vacunados. Eh, a esta hora, ¿cuál es el informe que vos tenés de la situación de los pacientes? Sí, no, la aclaración era más que nada la intención de transmitir un concepto de que lo que manejamos antes entre cantidad de graves y proporción de graves ha ido cambiando, ¿no? Vamos cambiando los escenarios. Y hoy en día el análisis nos lleva a pensar en que hay dos poblaciones claramente separadas, la de los vacunados y la de los no vacunados, porque los riesgos son tremendamente diferentes. Entonces, cuando yo estoy pensando que hay tantos pacientes, por ejemplo, ahora 6 pacientes en CTI con 2 dosis, estoy pensando que son 6 pacientes de una población de 2.600.000 vacunados, frente a 20 en CTI no vacunados de unos 200.000 o 250.000 no vacunados. Claro. Entonces las proporciones no son una comparación simple de los que hay dentro del CTI, de un grupo y otro, sino de el tamaño de población a la cual pertenecen. Permitime, Julio, vos ayer en Twitter pusiste una referencia a eso que muestra, y además cuando uno lo mira de repente se da cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, se hace una comparativa de los volúmenes de una cosa y de la otra. Cuando vos te referías al impacto que puede tener esta nueva variante en vacunados y en no vacunados, ¿cuál es la diferencia en lo que puede ser el... Mira, ahí está lo que estabas comentando vos, Julio, si lo puedes explicar. Sí, sí, a ver, te lo voy a explicar. Eso que está mostrado ahí es que no nos quedemos, digamos, en la superficie de ver cuántos vacunados y cuántos no vacunados hay dentro del CTI, que siempre, por lo menos en los últimos 5 meses, ha sido un número pequeño, que siempre está por debajo de los 25 casos, entre 10 y 25 casos es lo que hemos tenido en los últimos 5 meses, sino que veamos de dónde viene esa población. Entonces, los pocos vacunados que hay en CTI pertenecen a un grupo de más de 2,5 millones de los uruguayos vacunados. Y el otro grupo, que es mayoritario en números absolutos también en CTI, pertenece a un grupo más pequeño. Es decir, el riesgo es mucho mayor de adquirir una forma grave de COVID no vacunados que lo que dicen las simples cifras dentro del CTI. Y ahora te No pregunto, sé y si me explico, pero... con esta variante también, porque fíjate cuál es la estrategia de Israel, que en las últimas horas lo Sí, que ha hecho es, dejemos que las poblaciones se contagien para generar una inmunidad. Ahora, después Iraola nos decía que eso puede ser muy riesgoso, ¿no? Que puede traer cuadros graves. ¿Cuál es la postura de la SUMI en ese sentido? Y efectivamente, ¿qué puede pasar en enero, donde se va a dar ese pico de Claro. evolución de la variante? ¿Cómo puede impactar en...? Sí, considerar a Omicron como la sí, vacuna de los no vacunados, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la postura de ustedes en ese sí. sentido? Bueno, para terminar la aclaración de esa figura que ustedes mostraron recién, ese es un escenario con Delta, ¿no? Con Delta. Eso está claro. Entonces, claro, porque es lo que hemos vivido por lo menos hasta hace una semana o dos dentro del CTI seguramente, pero como ustedes dicen, desde enero a Omicron en el mundo le ha llevado un mes pasar a ser la variante predominante. Por su capacidad de transmisión, ese R0 famoso de 10 que tiene Omicron,
ha llevado a que lo que a Delta le costó 2 o 3 meses, a Omicron le ha costado un mes ganarse el lugar predominante en los distintos países. Entonces nosotros, obviamente, para la segunda mitad de enero, probablemente nuestra variante dominante sea Omicron y le gane el lugar a Delta. Pero entonces hemos tenido entonces un cambio de escenario, no solamente del virus, que es más transmisible, pero parece menos letal porque hay algunas explicaciones biológicas al respecto, llega menos a los pulmones propiamente dicho, claro. Sino que también el huésped, esto siempre es una interacción entre virus y huésped, ¿no? Entre el virus y el ser humano, y entre los seres humanos entre sí. Entonces, en ese juego es que todas las reglas han cambiado. Cambia el virus en sus características, pero también cambiamos los huéspedes. ¿Por qué? Porque nosotros en Uruguay nos encontramos con una población mucho más vacunada que cuando entró la variante, las variantes previas, pero también para el otro lado de la balanza, digamos, con mucho más movilidad social. Entonces, tenemos que ir sopesando cada cosa, esto es como multidimensional, digamos, y no olvidemos que esa población que está muy vacunada, muchos ya empezamos a pasar, los que tienen solo 2 dosis, más de 6 meses de vacunado, la protección es pobre contra Omicron, y ahí es cuando toma una fuerza racional la necesidad absoluta de la tercera dosis. Eso, Julio, yo te quería preguntar justamente, dentro de las personas, y también para darle un poco de tranquilidad a la gente, ¿no? Dentro de las personas que hoy en día están en CTI con 2 dosis de vacuna, estamos hablando de personas que además puedan tener alguna comorbilidad que haya facilitado bueno, su ingreso a cuidados intensivos, o porque ya, como tú decís, pasaron 6 meses de la segunda dosis, no recibieron la tercera y eso obviamente los vuelve más vulnerables. No, las personas que terminan en CTI, como intentamos buscar en esa figura, en realidad son una minoría, son un extremo, que en general con 2 dosis lo que hemos visto es que son personas que tienen otras enfermedades. Ahí está. Donde la edad cuenta, donde la condición inmune previa cuenta, pero no compromisos leves, sino personas que están recibiendo inmunosupresores, personas que tienen obesidad mórbida, personas que tienen otras condiciones que los condicionan en su capacidad de respuesta inmune. Son personas jóvenes previamente sanas, ¿no? Pero ¿se podría esperar un pico también de internaciones en CTI en el mes de enero? Lo que podríamos esperar, en la medida que la cantidad total de positivos se dispare mucho, es que a pesar de que proporcionalmente con esta variante esperamos menos graves, en el número absoluto terminemos igual en un incremento, ¿no? Porque si se multiplica, me explico, bueno, no... A ver, parece haber demostrado un desfasaje, un desacople entre el número total de positivos y su proporción de graves. Al inicio teníamos 1.5 o 2% de formas graves en proporción a los positivos. Y ahora andamos en 0,5%, pero si el número absoluto sube mucho, ese 0,5% implica más cantidad de pacientes en CTI. Ahora no una ola como abril o mayo, ¿no? Claro. Ahora, lo que está mostrando esta variante Omicron, que igual puede infectar a los vacunados, e igual puede contagiar a los que ya tuvieron la enfermedad. Entonces, a ver, ¿cómo se entiende pero con menos expresión? Y lo que él decía, los que están en CTI ahora, sí, a pesar de estar vacunados, tienen comorbilidades o son adultos y son situaciones especiales. Claro, uno tiende a pensar que como es no es tan agresiva,
para una persona que ya tuvo el COVID o una persona que ya está vacunada, como que no te debería de contagiar. Sin embargo, pasa eso, ¿no? Eso es lo que Bueno, lo puede que pasa llamar es la que la atención. protección de la vacuna no es 100%, entonces siempre algo te puede dar. El tema es que no sean situaciones graves que Sí, terminen en un CTI. pero viste ¿no? que hablan del 17% de los que están internados en CTI estaban vacunados, ¿no? Entonces eso lo usan como un argumento para decir, mire, ¿y las vacunas? ¿Qué pasó con las vacunas, no? Claro, desde ese lugar, Julio, el llamado es a vacunarse, ¿verdad? Aquellos que no lo han hecho o a darse el refuerzo a aquellos que todavía no lo tienen. Sí. Bueno, todo esto es muy, muy vertiginoso. Ustedes pongámonos a pensar que la variante de Omicron fue descrita el mes pasado. O sea, si uno mira los parámetros normales del conocimiento médico, esto es una locura, ¿no? Porque estamos hablando de condiciones y cómo tratarlo o algo, una variante que hace 2 meses no existía. Entonces, eso por un lado, la información día a día va cambiando. Los hechos son que las primeras informaciones que hay de hace escasos días sobre Omicron es que la tercera dosis sube un poco más del doble la protección que tener 2 dosis. O sea, una tercera dosis sube bastante contra Omicron, sube muchísimo contra Delta, sube bastante contra Omicron y protege el riesgo que es menor de tener hospitalización, ingreso a CTI o muerte, ¿no? Está, El tema es que hay una mezcla porque por un lado parece que Omicron pueda generar una enfermedad menos grave, pero a su vez también es cierto que afecta a la población más joven porque es la población menos protegida por la vacuna, proporcionalmente, ¿no? Claro. Y en ese Nosotros sentido... en Uruguay... Sí. Sí. No, en ese sentido... En Uruguay nosotros los más vulnerables, digamos, afortunadamente, son los más vacunados. Si uno mira las poblaciones más susceptibles, tenemos más del 60% de tercera dosis en el grupo de edad más proclive a ingresar a un CTI. Claro, y en ese sentido es un llamado también a que se den la dosis de refuerzo de los más jóvenes, los más chicos, los adolescentes, por ejemplo. Bueno, la respuesta, en mi opinión, es sí, porque hay un concepto colectivo de favorecer. A ver, al joven de repente le interesa más mantener su vida social, más que el riesgo de enfermarse gravemente, lo cual no está mal ese razonamiento mirando las probabilidades. Pero el joven más vacunado es un joven que va a poder tener una vida más normal y con menos riesgo. Siempre estamos hablando de manejo de riesgos. Claro. Julio, para cerrar, de los 26 que están hoy en CTI, ¿a qué grupos etarios corresponden? Los promedios de edades no han cambiado significativamente. El promedio se ha mantenido entre 55 y 60 años y a veces se ve más que la edad, lo que juega son las condiciones de enfermedades previas. Claro, las comorbilidades y todas estas situaciones. Sí. Julio, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más para ir cerrando, que quieras transmitir a la población, podés hacerlo. Mira, son 2 mensajes, ¿no? Uno, quedarnos con las medidas no farmacológicas de alto impacto, que son sencillas, que no son todas las que en alguna vez se propusieron, un largo listado. Las medidas no farmacológicas de alto impacto son no encerrarnos y evitar encerrarnos en lugares no ventilados y usar máscara en esos lugares cerrados si lo tenemos que hacer, y vacunarnos con la tercera dosis. Esos son los 2 mensajes que tenemos que tener. Y ojalá que el año que viene sea de endemia, ¿no? Como ya están anticipando algunos expertos. Y vamos en camino a eso, ¿no? Indudablemente. Gracias, Julio. Felicidades para ti y gracias por tu buena disposición siempre acá para Buen Día. Bueno, estamos a las órdenes. Feliz año para todos. Chao, felicidades. Era el presidente de la SUMI, Julio Pontet.
dándonos también su punto de vista, ¿no? Está buena tener la visión también de los intensivistas, Obvio. ¿no? Clarísimo ese dibujo Es el del iceberg, iceberg. es un O iceberg, sea, claro. en una población de más de 2 millones de vacunados hay 6 personas en CTI. Y en una población de más de 200.000 aproximadamente no vacunados hay 19, 20. 17%. Bueno, Claro. ya está. Pero es está clarísimo, bueno esa es separación clarísimo. para después, como decía Martín, no decir, 17% de la población vacunada está en el CTI. Claro, o sea, hay que separar el exacto. vacunado. Claro, O es sea, una población mucho mayor la Hay vacunada. que saber de dónde pararse para mirar ese número. Exacto. Así que está muy gráfico Sí, sí, lo de absolutamente. Ponteta ahí en Twitter, si quieren lo pueden volver a mirar.